¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde, bueno, vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Fiscal. Y una vez vistos y agotados los tópicos de lo que la semana anterior fueron la actividad financiera del Estado, desde el concepto de finanzas públicas, desde el concepto de cómo establecer esta condición del derecho financiero, qué es el derecho financiero, qué es la administración pública federal, cómo se determinan estas condiciones de cómo está hecho la organización económica del Estado mexicano, los aspectos generales del derecho fiscal. Y entonces en esa condición vamos entendiendo paso a paso cómo es importante costear estos recursos públicos y estos recursos pecuniarios para poder entender que el derecho fiscal es una ciencia jurídica que tiene como objeto principal establecer esa actividad financiera de acuerdo a las fuentes formales del derecho, que por otra parte se va a apoyar del derecho financiero y del derecho tributario para recaudar esas finanzas y para hacerlas valer, para hacerlas fungibles. Por otra parte, que desde el aspecto del derecho presupuestario, vamos a entender que el derecho presupuestario tiende a ser la entidad más conveniente para conducir el dinero del país, para establecer esos órganos del derecho fiscal. Y sobre todo, entender cómo el derecho fiscal parte de premisas importantes como lo son esta condición de cómo el Estado tiene que determinar a través de las normas jurídicas esa captación de dineros, ¿sí? Por otra parte, hay que entender que desde su presupuesto básico, el derecho fiscal tiene el poder público para solicitarle a los contribuyentes, es decir, a nosotros los ciudadanos, esta condición de la obligación y cumplimiento de deudas de carácter tributario, de carácter fiscal. Por tanto, las personas a cargo tienen esa relación como parte oficiosa, perdón, para establecer ese parámetro importante. ¿De acuerdo? Ahorita un segundito. Bien. Y, desde luego, establecer que el derecho tributario va a definir que las aportaciones económicas van acorde a lo jurídico y se encuentran obligadas a efectuar esos estatutos en favor del Estado. Por lo tanto, el derecho financiero viene a partir de la contribución y sobre todo de estos principios que vimos también la semana anterior, estos principios de legalidad, de oportunidad, de vinculación con el gasto público, de proporcionalidad y equidad, de residencia y desde luego el de anualidad, que es el que va directamente a ser exigible para emitir el presupuesto de egresos de la federación de año con año, ¿sí? Entonces también establecimos que la Rectoría Económica del Estado pues tiene una jerarquía de leyes, de las cuales se va a establecer primero los principios constitucionales para que de ahí con sus leyes complementarias se emitan las leyes fiscales correspondientes, como es el Código Fiscal de la Federación, para que den formulación y administración libremente de esos dineros que van entrando. Repito, del concepto de finanzas públicas, el Estado tiene que llevar satisfactoriamente las actividades propias y de manera imprescindible para otorgar un sustento económico, un sustento tangible, un sustento que finalmente deba proveer en su mayor parte a los ciudadanos o gobernados mexicanos y que se beneficie esta parte de la administración pública o de las finanzas públicas en traducción de obras y servicios de interés público. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte del bien común sí va a requerir a los particulares esa satisfacción del conjunto de necesidades, pero también establece que las actividades productivas deben subsistir a finanza pública, es decir, a término, a pagar, y lo que es relativo a pagar siempre va a tener esa jetatura de quien tenga posibilidades de pagar, pues obviamente tiene que hacerlo en la manera que las leyes lo emitan. Por tanto, comprende el aspecto económico a los entes públicos del requerimiento de pago, el concepto de finanza pública y sobre todo establecer este manejo de los recursos para las actividades que tiene el propio Estado como parte de sus propios bienes, como parte del manejo de empresas, el Estado se maneja como una empresa y desde luego bajo el imperio del poder, nosotros debemos aportar al gasto público. Por tanto, presupuestar esto de esta parte del derecho fiscal va a través de mecanismos financieros en calidad de empréstitos para los créditos fiscales internos o bien para esos empréstitos externos que pudiera solicitar el erario público. De la definición del derecho financiero, recordemos que el Estado va a tener una serie de actividades financieras,
de las cuales va a obtener ingresos mediante la norma jurídica aplicada de carácter general y de observancia para todos los ciudadanos mexicanos con actividad económicamente activa. ¿Sí? Y desde luego que el derecho financiero, al hacer este frente a la hacienda pública, también se debe apoyar de condiciones bursátiles o de grandes negocios mercantilistas para regular, obtener y gestionar los empleos necesarios de los entes económicos para regular esos medios necesarios en la vida de nosotros los ciudadanos mexicanos. ¿Y jóvenes? Bien, pues hasta aquí este breve preámbulo y este resumen. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a la sesión del día de hoy, en donde vamos a establecer un nuevo tópico. Partiremos de la condición de que el derecho fiscal necesita una teoría tripartita, como la teoría general de las obligaciones. ¿Sí? Esa teoría tripartita van a ser entre el Estado, el ciudadano gobernado contribuyente y la relación jurídica derivada de la propia norma para establecer la obligación de carácter fiscal. Permítame compartirles pantalla de la noche de hoy. Bien. Vamos a partir de los presupuestos de la obligación tributaria. La obligación tributaria establecerá que para poder configurar esa cobertura del contribuyente, se van a establecer dos supuestos. Como una parte general, el hecho imponible, y como otra parte de la obligación, el hecho generador. El hecho imponible va a ser el producto necesario del presupuesto hipotético, es decir, la incidencia a través de un mandato o a través de una sanción. Y la determinación del presupuesto de hecho, es decir, en la hipótesis de incidencia, va a ser señalado por la obligación real y, desde luego, las características que puedan definir a la obligación tributaria. Recordemos que, de conformidad con el 31 constitucional, al hacer referencia de que los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, bajo los principios de equidad proporcional, tiene como resultado que nosotros los contribuyentes nos ubiquemos como sujetos pasivos de la relación jurídica ante supuestos o hipótesis para determinar las obligaciones fiscales. De ahí que se desprendan estos supuestos del hecho generador y el hecho imponible. Resultará necesaria ya la iniciación de la relación tributaria a través de la autoridad fiscal y que en el carácter formal de las obligaciones determinadas, el contribuyente dé paso al nacimiento del crédito fiscal que como sujeto activo o autoridad fiscal deberá tener el control para el cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Pero qué es la obligación fiscal? Bueno, por un lado, la obligación fiscal se debe entender, de acuerdo con el maestro Rodríguez Lobato y la definición de Emilio Margain, que señala que es el vínculo jurídico en virtud del Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor llamado o denominado sujeto pasivo, es decir, al ciudadano o contribuyente, que le va a exigir el cumplimiento de una prestación de carácter pecuniaria y excepcionalmente en especie. De esto se va a llamar contribución o tributo a la participación y aportación pecuniaria en favor del Estado. Por tanto, del término o vocablo contribución, en su carácter cotidiano, va a establecer cómo los impuestos y tributos van a generar condiciones indistintas para reflejar la obtención de los recursos de los gobernados y así, una vez más, sufragar los gastos necesarios que el Estado requiere. ¿Para qué? Para llevar a cabo las necesidades básicas del país. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay que establecer, jóvenes, que nosotros dentro de la obligación tributaria vamos a marcar esto de que es la obligación fiscal. Pudieran ser sinónimos, pudieran ser condiciones genéricas y desde luego que lo son. ¿Por qué? Porque al final del día la obligación tributaria o la obligación fiscal va a ser ese vínculo jurídico entre el Estado y el gobierno, en donde el Estado será el sujeto activo que requiera esta parte de las obligaciones y el sujeto pasivo se va a recaer en la figura de quién?
del ciudadano, del gobernado, para que por efectos de actividad económica, sujeto pasivo y sujeto activo den origen a través de las características que hacen a la relación jurídica tributaria, el hecho imponible y el hecho generador que deban derivar, ahora sí, en el nacimiento de la obligación fiscal. Muchachos, permítanme. Ok, entonces, en esa condición, vamos a establecer que la obligación fiscal, de acuerdo con el 31 constitucional, nos va a recordar una vez más que es menester y obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa en disposición de las leyes mexicanas. Por lo tanto, la obligación fiscal queda a existencia de tales leyes y, sobre todo, que la conformación efectiva de la contribución, desde el punto de vista jurídico, es una condición ex lege, ¿sí? Por la ley. Y por lo tanto, la relación tributaria de género va a establecer condiciones de cómo se debe distinguir a los tributos con respecto de cada uno de los pagos que se vayan ejecutando. Por tanto, es obligación de la federación y de los estados a través de las 32 entidades federativas exigir esas condiciones de ley para que el Estado mexicano pueda sufragar las necesidades básicas de los ciudadanos mexicanos. Y por tanto, quedan a disposición de tanto la federación como de las entidades federativas de los estados y las legislaciones locales a los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios en realidad no tienen facultad para expedir sus propias leyes en materia tributaria. Estas leyes parten, de acuerdo con lo visto anteriormente con la Hacienda Pública, de lo que dicte el Poder Ejecutivo Federal a través del Poder Legislativo, pero con la encomienda de que los ayuntamientos cumplan a cabalidad lo expedito por las leyes tributarias. Por tanto, la obligación fiscal tiene como primacia general establecer el debido interés público del Estado, porque desde un punto de vista jurídico recordemos que la obligación tributaria es ese vínculo jurídico entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que de acuerdo a la actividad económica de ambos y sobre todo principalmente el sujeto pasivo va a dar el nacimiento de la obligación fiscal a través del hecho del hecho generador y del hecho impunible para poder dar origen a la obligación fiscal. Es decir, que de acuerdo con su concepto, la obligación tributaria también atiende a un vínculo jurídico en el cual el Estado va a ser denominado sujeto activo y le va a exigir a un deudor denominado sujeto pasivo esos cumplimientos de prestaciones de carácter pecuniario y algunos casos excepcionales en especie. ¿De acuerdo? Por tanto, de las obligaciones va a surgir la teoría tripartita del sujeto pasivo, sujeto activo y un objeto jurídico. Recordemos, sujeto activo, el Estado, o es decir, el acreedor. Sujeto pasivo, el ciudadano contribuyente, es decir, el deudor, y el objeto jurídico que es el requerimiento del Estado a través de la obligación fiscal. Y van a surgir de acuerdo a esta teoría tripartita las siguientes características. La obligación fiscal es de carácter público. ¿Por qué? Porque siempre va a satisfacer y regular conforme a las normas de la rama del derecho. Y recordemos que el derecho fiscal, a su vez que el derecho tributario, corresponden en su clasificación de acuerdo al derecho positivo mexicano al derecho público. La obligación fiscal, desde luego, tiene su origen en la norma jurídica fiscal o hipotética, que de aquí se va a derivar el hecho imponible y el hecho generador. Y en el derecho privado su fuente puede ser la ley, por ejemplo, a través de los contratos civiles, los contratos mercantiles o en su defecto del catálogo de delitos en materia penal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué decimos que la obligación fiscal es un derecho público? Porque siempre va a satisfacer y a regular conforme a las normas de la ciencia jurídica, ¿sí? Porque la obligación fiscal
tiene como acreedor siempre al Estado y el deudor tiene que participar en el gasto público. La obligación fiscal, una disculpa, perdón. La obligación fiscal siempre va a tender a que el acreedor o sujeto activo, recordemos, es el Estado. Y en el derecho privado, el acreedor va a ser el Estado o un particular. Pero el Estado, cuando no tenga esa posibilidad o facultad de ser autoridad, sino de equipararse a lo que es un particular. ¿De acuerdo? Ahora, la obligación fiscal, recordemos que el sujeto pasivo es una entidad jurídico, colectiva, moral o bien una persona física. Independientemente de sus integrantes, ya sea en la persona moral, va a adquirir personalidad jurídica y capacidad económica para esa adquisición, pero también cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Y jóvenes? Entonces, en esa situación, la obligación, recordemos que es ese vínculo jurídico que va a constituir a los contribuyentes la necesidad de condiciones de hacer o no hacer, ¿sí? O de dejar de hacer. ¿Por qué? Porque en la teoría general de las obligaciones recordemos que hay hechos, supuestos y actos jurídicos. Desde luego que la obligación fiscal es un acto jurídico porque se está adquiriendo por el elemento volitivo de los seres humanos a adherirse a un sistema jurídico y un sistema jurídico que te impone leyes, que te impone tributos, que te impone contribuciones y sobre todo que en este carácter no se puede caer en condiciones de dejar de hacer porque entonces bastaría que la obligación fiscal tenga declaraciones informativas. ¿Para qué? Para establecer si tu numeraria es cero, es base cero, o bien tú le debes algo al fisco. Por tanto, se tiene que atribuir que la obligación en materia fiscal constituye un vínculo de carácter económico. De carácter económico. ¿Por qué? Porque la persona físico-moral y el Estado deben afirmar que sus obligaciones deben ser materiales y formales a través de un contenido económico. Por eso, la recaudación tributaria, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, nos va a permitir poner a trabajar esas captaciones emitidas de la obligación fiscal. Por lo tanto, la recaudación tributaria va a servir para presupuestar a través de la Ley de Ingresos ese documento que se emite año con año llamado Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Sí, muchachos? Entonces, en este concepto, entendemos que las obligaciones fiscales deben referirse a través de materia de contribuciones en la Carta Magna establecidos en el artículo 72, inciso H, que tienen como origen a la Cámara de Diputados para establecer ese proceso legislativo. Ahora bien, es importante distinguir que la causa de la obligación tributaria debe apoyarse bajo las hipótesis del Código Fiscal de la Federación en su artículo sexto, que a tenor dice que las contribuciones deben causarse conforme a la realización de situaciones jurídicas de hecho y que deben estar previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que concurran. Es decir, que para establecer que la norma jurídica tributaria pueda estructurarse, el presupuesto o hecho hipotético debe describir el nacimiento de la evaluación fiscal a través de un hecho imponible o bien de un hecho generador. ¿Sí? El siguiente presupuesto, la siguiente característica, es que es un mandato, la obligación fiscal es un mandato, porque tiene observancia en la ley para que el ciudadano contribuya al gasto público bajo sustento del 31 constitucional, fracción cuarta, pero que de ese artículo 31, fracción cuarta, se deriven las debidas legislaciones para dar observancia general y la adquisición de las propias obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Por tanto, el contenido de las normas jurídicas siempre tiene que hacer referencia a retener, a recaudar, a informar, entre otras condiciones, el pago de esos requerimientos que te está marcando el fisco para que tú lo presupuestes y bajo esa relación jurídico-tributaria se haga referencia al objeto de la contribución. Va precedida también de una sanción o derivará en una sanción cuando la autoridad fiscal como sujeto activo de la obligación tributaria obtenga los medios de control debido para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del acreedor y que el acreedor incurra en desobediencia o incurra en condiciones de omisiones
pues desde luego tengan la facultad para sancionarte y te requieran el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Como parte de ellas, el sujeto pasivo, pues desde luego tiene que entenderse que va sí o sí a contribuir al gasto público. ¿Ok? Contribución llamado tributo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Vamos a establecer que de acuerdo con todo lo referido, pudieran establecerse algunos vínculos ya referidos entre el contribuyente y el Estado, pero también independientemente de los que se pueda ejercer con terceros, es el propio sujeto activo quien evidencia actualización del hecho imponible. Es decir, que al surgir un derecho y una obligación respectivamente, la exigencia del Estado al sujeto pasivo, es decir, al contribuyente, dispondrá en la norma jurídica el nacimiento de la obligación tributaria. Por eso se puede afirmar que el hecho imponible puede tener vínculos con terceros, sí, que son los responsables solidarios, que eso más adelante lo vamos a explicar. Sin embargo, el hecho imponible tiene que establecer paralelamente la relación principal obligada del contribuyente con los criterios expresos en ley para poder establecer la relación jurídica tributaria. ¿Sí? Ahora bien, dentro de la teoría de la contribución llamado también tributo, establecerá de acuerdo con Juan Jacobo Rousseau, nuestro querido contractualista, establecer esos parámetros de cómo nosotros vamos a establecer estos criterios, ¿sí? Cómo vamos a establecer esta parte de cómo Juan Jacobo Rousseau tiene ese consenso de obligación bajo un elemento contractualista. Va a establecer que nosotros como ciudadanos nos debemos a un contrato social y atendemos a un contrato social. Por eso Juan Jacobo Rousseau establece los siguientes principios: la generalidad, la uniformidad, la justicia impositiva, la seguridad jurídica, la legalidad tributaria y la capacidad contributiva que tenemos los ciudadanos mexicanos. Estos elementos de la teoría de la contribución van a establecer de manera general que es facultad del Estado imponer a toda la población ese elemento de contribuir al gasto público, ¿sí? Consagrado en la Constitución política y las leyes tributarias y fiscales de las cuales se desprendan. De la característica de uniformidad, establece que se debe educar los objetos del hecho generador que establece toda contribución, es decir, el surgimiento de la relación tributaria. ¿De acuerdo? Una justicia impositiva porque establece un entorno de proporcionalidad en cuanto al reparto de las empresas públicas y que de carácter obligatorio con el derecho tributario, los que tienen más deben pagar más impuestos. ¿De acuerdo? Recordemos que la proporcionalidad y y la equidad van muy de la mano porque vamos a establecer estas condiciones de cómo los que tienen más pagan más, es decir, que todo debe de ir acorde a tus riquezas, todo debe de ir acorde a los ingresos que estás percibiendo. Por eso la justicia impositiva va a establecer ese criterio de proporcionalidad en cuanto al reparto de las riquezas en las entidades públicas y privadas. Por tanto, esto va a brindar certeza y seguridad jurídica, porque el tributo se va a convertir en el principal instrumento que va a introducirse de manera directa a la esfera de libertad y propiedades que el particular tenga. Por eso debe asegurarse su legalidad y seguridad. Es decir, el tributo tiene que ir acorde a tus riquezas, tiene que ir acorde a lo que tú estás percibiendo y a lo que estás emitiendo, a lo que estás gastando. Por tanto, el Estado no puede arbitrariamente despojarte de tus propiedades por condiciones de desacato. Tendrá que establecer los mecanismos ex oficio, los mecanismos contenciosos para requerirte el pago. En esa seguridad y certeza jurídica, recordemos que la ley te va a dar esa legalidad y seguridad para que tú, cuando seas requerido por el pago, también se te protejan tus bienes jurídicos y sobre todo que no incurramos en cuestiones de arbitrariedad. Obviamente, de la seguridad jurídica se va a desprender el principio de legalidad tributaria, porque recordemos que con el elemento de seguridad jurídica, ningún acto o resolución que no sea conforme a la ley debe ser aplicado. Y sobre todo, que los criterios de retroactividad de la ley tampoco puedan estarse realizando sin condiciones de estar firmados o motivados por la propia legislación. De tal suerte que con el criterio de capacidad contributiva
se establece la responsabilidad económica de que cada individuo, acorde a sus ingresos, deba tener la obligación de contribuir al gasto público, ¿sí? O sea, no hay por qué establecer esa condición de evadir impuestos, de evadir tus obligaciones fiscales. Tú al final del día vas a emitir documentos, vas a proyectar riqueza, vas a generar riqueza, vas a generar dinero y de alguna manera el Estado pues tiene que retenerte un poco de lo que tú ganas porque de ahí se va a sostener la actividad económica y financiera del Estado para que tú puedas obtener beneficios como lo es salud, educación, seguridad pública, administración pública federal, ¿sí? Es decir, que la teoría de los servicios públicos establece que el impuesto es el precio que vamos a pagar nosotros los ciudadanos por los servicios que presta el Estado en su conjunto general, y al establecer esa referencia de los gravámenes, van a pasar y pesar sobre una masa social. Por tanto, los impuestos van a servir principalmente para pagar los servicios prestados que nos otorga el Estado y que probablemente ya hayan sido prestados esos servicios a generaciones pasadas. Tan es así que nosotros hoy día tenemos a nuestros padres ya, a lo mejor algunos en condición de adulto mayor, hoy día se están beneficiando de los programas sociales como es el IMSS Bienestar o como lo es la pensión del bienestar, ¿sí? Y fueron generaciones pasadas. Pero también se encuentran a cargo de las generaciones futuras o de las generaciones presentes, como lo es también los accesos a programas sociales o la construcción de puentes, puertos aéreos, puertos carreteros, puertos marítimos, escuelas, hospitales, en donde aquí se pueda afirmar que quizá esta teoría sea inexacta por las siguientes razones. Porque no toda la actividad del Estado es concretamente el servicio público, estamos de acuerdo, porque quizás su prestación de servicios puedan estar encaminadas también a actividades ajenas a lo que es la actividad propia del Estado, ¿sí? Esas actividades pudieran estar establecidas a lo mejor en criterios de participación de conflictos o participación en otro tipo de impuestos. Ajá. Hay una serie de gastos que el Estado realiza fuera de la prestación de los servicios públicos que se pudieran entender como exceso de atribuciones o que pudieran ser dañinas para la sociedad mexicana, como es la participación en hechos bélicos, las guerras, o en su defecto actividades que constituyen más egresos que ingresos. Es decir, esos conceptos opuestos al servicio público con el rendimiento de los impuestos, lo que llamamos deuda pública. La participación de foros internacionales, por eso se convierte en un elemento importante para establecer cómo los tributos pueden incurrirse en una doble tributación. Puede observarse también que el particular que paga el impuesto quizá no vea en cambio un servicio concreto, es decir, no es como cuando tú vas a la tienda y compras tus artículos a cambio de dinero y recibes en físico esos artículos, no, los impuestos trabajan de manera diferente. Los impuestos, al ser ese elemento quizá intangible, tú no ves redituado inmediatamente los dineros que te retiene el Estado, pero sí se ven reflejados en esas condiciones de, repito, los servicios públicos y sociales, de los servicios que te otorga la Administración Pública Federal, de los servicios hospitalarios, de los servicios de educación, de los servicios de transporte o infraestructura para el mismo, ¿sí? Por tanto, las personas que no pagan impuestos, pues desde luego, eh, no están en las mismas condiciones de beneficiarse, pero por principio constitucional deben estar beneficiados por el gasto público. Es aquí donde constituyen los adultos mayores, las personas con discapacidades o las personas que tienen ya discapacidades para laborar en el sector laboral, los infantes y los enfermos. Muy a nuestro pesar son cuando menos eh, cuatro calidades de sociedad que sí o sí necesitan de los servicios públicos. No podemos olvidar lo que hablábamos en sesiones anteriores, ¿no? Esa máxima de igual a los iguales, desigual a los desiguales, que quizá también las personas en condición o situación de calle, pues se vean beneficiadas también por el gasto público, se vean beneficiadas por esta teoría de la contribución, ¿sí? Por esta teoría
del gasto y servicio público. Porque quizá ellos no contribuyen al ser personas que no contribuyen al gasto público, pero la constitución política les otorga esos derechos y esas facultades para hacer valer sus derechos fundamentales de participación en beneficio de los impuestos. ¿De acuerdo? Ahora, la teoría del seguro establece, muchachos, que el impuesto pudiera ser una prima de seguro como garantía individual a la seguridad jurídica. Pero no es así de fácil. ¿Por qué? Porque se va a encontrar inspirada en el más puro tesis política del individualismo, en donde se va a considerar que la única función del Estado debe ser garantizar a cada individuo el respeto de sus propiedades. Por eso lo refería yo con las características anteriores. El Estado tiene que respetar que por cada impuesto que te cobre, tú estás obteniendo riqueza, sí, pero que al final del día te tiene que asegurar desde ese puro individualismo que tus propiedades no van a ser enajenadas, no van a ser embargadas como promesa de pago porque tú estás cumpliendo el gasto público en los tiempos establecidos y que de incumplir primero se deberán agotar las condiciones necesarias para el requerimiento de pago antes que hacer uso de la fuerza pública y a lo mejor embargarte alguna propiedad. ¿De acuerdo? Es decir, se considera esta teoría del seguro falsa por las siguientes razones. La primera de ellas, el principio puede resultar falso porque la actividad del Estado no nada más se reduce a los tiempos remotos, sino también debe hacer frente a una protección de hacienda de los súbditos. ¿Sí? El Estado tiene que hacer valer esa protección de cómo estamos estableciendo esa ganancia y esa contribución al Estado mexicano. La segunda hipótesis es que el Estado, a través de sus servicios de seguridad, debe constituir la pequeña parte de los presupuestos, es decir, que sus ganancias o las cantidades obtenidas por diversos impuestos tienen que destinarse a obra pública, salubridad, a educación, a seguridad pública, a bacheo y alcantarillado, al alumbrado público, a los programas del bienestar, a las becas académicas. ¿De acuerdo? La tercera hipótesis es que perdón, que el Estado ha de asegurar el cumplimiento de los seguros cuando alguno de sus miembros pueda ser atacado en su patrimonio o su persona. Es decir, que el Estado como empresa de seguros debe obligarse a proporcionar tu indemnización cuando incurra en condiciones de agravios a tus derechos fundamentales. De ahí que hay que establecer que la norma jurídica establecida para la captación de los ingresos tiene que operar bajo el principio de la tutela de derechos y la garantía constitucional a través de ¿qué? De tus derechos fundamentales. Por tanto, repito, en una teoría de la contribución, el Estado tiene que asegurar primero los mecanismos de comunicación cuando el contribuyente está incumpliendo sus obligaciones fiscales. Esa es la primera de ellas. Y no atacar ni al patrimonio ni a la persona misma, que puedan ser estos embargos como promesa o requerimiento de pago para que los obligados se vean en la necesidad de pagar. No, debe ser todo lo contrario. El Estado, si incurre en cualquiera de estas hipótesis de la falsa teoría del seguro, debe estar obligado a proporcionar indemnización cuando se incurran en agravios graves. ¿A qué? A, a tu patrimonio o a tu persona. Por ejemplo, aquí, bueno, esto está un poco eh, ligado. En caso de homicidio, pues el Estado debería indemnizar a los deudos del muerto, o así como en caso de robo o contrato debe indemnizar a la víctima. Pues no, no procede esto porque esta no es la forma de la función de los impuestos. Recordemos que en materia penal, cuando hay delitos del orden criminal como es el homicidio, existe la reparación del daño por medio de quién? Del sujeto activo, es decir, del agente criminal. Y él es quien debe indemnizar a los deudos de los fallecidos. En los casos de lesiones al patrimonio o
lesiones de cualquier otro tipo, pues igual el sujeto activo es quien debe asegurar ese cumplimiento de indemnización en contra de las víctimas. De esta manera, los impuestos no proceden de esta forma porque no es su función. Entonces, la teoría del seguro trata de evitar la realización de cualquier acto que lesione a los miembros de la comunidad colectiva de un país y castigar a quien lo realice, porque la teoría del seguro es simplemente preventiva, punitiva y hasta ciertos puntos correctiva. La teoría de la sujeción o de relación de la sujeción pues surge inminentemente de la condición de que nosotros, al ser contribuyentes, pues somos súbditos del Estado y tenemos la obligación de pagar tributos. De esta característica, entendemos que la obligación no está supeditada a que el contribuyente perciba cierto tipo de ventajas particulares. Por eso es que los impuestos son de observancia general y sobre todo son igualitarios, equitativos y proporcionales. ¿De acuerdo? Por tanto, esta teoría de la sujeción establece que cuando se han formulado ciertas críticas, no solo los súbditos del Estado están obligados a tributar, sino también los ciudadanos que se internan en el país en calidad de extranjeros, porque de alguna manera pues también se están beneficiando de las provisiones, de la condición del país que les está facultando para internarse en ellos, de la tutela de derechos que les está proporcionando al momento de quedarse a radicar acá. La teoría del sacrificio, bueno, considera que el impuesto sí puede ser un sacrificio, pero que su objeto es proporcionar un elemento para lograr una distribución equitativa. No es que a ti te deba pesar contribuir al gasto público, porque eso ya per se lo vas a hacer sí o sí, lo debes hacer ipso facto, lo debes hacer ex lege, pero tus contribuciones tienen que estar desde la teoría del sacrificio al ser el menor posible. Es decir, que la distribución equitativa, porque a lo mejor el SAT te pueda regresar dinero, ¿sí? Esta teoría del sacrificio puede implicar que el SAT te regrese dinero. Por tanto, va a indicar que la satisfacción de las necesidades sociales están acorde al Estado, ¿sí? De aquí, de la teoría del sacrificio, se va a dar la teoría de la necesidad social. ¿Por qué? Porque los impuestos, a través de las condiciones físicas y espirituales, hacen una comparación entre las necesidades del hombre en la parte individual o también en la parte social, ¿sí? La teoría de la necesidad social establece que son necesidades físicas de los seres humanos, los alimentos, desde luego, el vestido, el calzado y todas aquellas condiciones que puedan ser indispensables para subsistir. Ahora, una vez satisfizas estas necesidades físicas, pues desde luego se le van a presentar al hombre o al ser humano las necesidades que signifiquen mejores en su vida cotidiana, como lo es la espiritualidad, como lo es la cultura física, la cultura intelectual, aquellas condiciones de superación personal. Por eso, la teoría de la necesidad social establece que el hombre tiene que satisfacer sus necesidades a fin de subsistir y que el Estado ponga a trabajar esas condiciones a través de los tributos. Un ejemplo de ello, muchachos, puede ser estos programas de pilares o las ahora llamadas utopías también en la Ciudad de México. Ajá, que son programas que no nada más están atendiendo a las necesidades básicas, que son los alimentos, el vestido y aquellas indispensables, sino también ahora hay programas en donde las utopías o pilares mismo establecen cursos académicos, establecen programas académicos para que los adultos concluyan primaria, secundaria y hasta bachillerato. Establecen también elementos del cuidado a la salud física, como es clases de yoga, clases de boxeo, algunas condiciones de pilates, otras de zumba, otras de condiciones como es el tai chi chan, porque aquí va a permitir, conforme a la teoría de la necesidad social, que el gobierno está trabajando los impuestos para mejorar esta condición de la persona en cuanto a su constructo social. ¿De acuerdo? Por tanto, establecer que la teoría de la necesidad social también va a beneficiar condiciones de vivienda, de seguridad social, de comodidad y de servicios públicos. Como ejemplos, aquí en la lámina les estoy asentando, cuando menos, los más básicos que conocemos. Liconza,
que es sucesor de Conasupo, que es un programa de abasto popular en donde te van a suministrar o a vender insumos como es la leche, algunos otros insumos como es pan, abarrotes, a los costos más bajos, a costos de abasto popular. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que proporcionan no solamente servicios médicos o servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel, sino también te van a ofertar para los que todavía están en los regímenes anteriores a las reformas hechas en 97, estas condiciones de pensión, condiciones de incapacidades, por ejemplo. El Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, que establece ahora todavía créditos hipotecarios, que si bien ahora los intermediarios son las OFOLES, son fondos de inversión en materia de vivienda, sigue siendo el gestor, el Infonavit, para que tú obtengas un crédito hipotecario. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Nacional Financiera son dos entidades de banca de segundo piso que van directamente a la infraestructura del país, a construir, no sé, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? A construir tramos ferroviarios, como es el Tren Maya, el tren interurbano ahí en el tramo de Lerma hacia lo que es la zona de Santa Fe, ¿de acuerdo? Desde luego las necesidades espirituales, culturales y sobre todo educativas o académicas están contempladas en las escuelas, en las universidades públicas, en los museos, en los campos deportivos o a través también de los conciertos masivos, que son muy criticados actualmente con las administraciones actuales, ¿no? Sin embargo, constituyen una necesidad social acorde a cómo se están manejando los impuestos. De estas entidades podemos hablar del Instituto Nacional de Bellas Artes, que opera a través de proyectos de cultura y de las propias artes, como es el teatro, la danza, la música, eh, la propia pintura, el Centro Nacional de las Artes, que está ahí ubicado por la Estación General Anaya de Lineos del Metro, pues establece una multiculturalidad y multifuncionalidad de actividades de las cuales el ciudadano mexicano puede beneficiarse. El Colegio de México, que está direccionado a hacer estudios sobre la historia del país. Y aquí en el Colegio de México han surgido grandes politólogos que hacen esta parte de cómo nosotros conozcamos más allá la historia de nuestro país. Escuelas de carácter básico, primarias, secundarias, de medio superior y superior, que establecen educación gratuita acorde a los principios no nada más del 31 constitucional, sino que están concatenados con el artículo 3 constitucional que nos habla del derecho a la educación. Bien, vamos a pasar a lo que es la relación tributaria. La relación tributaria, recordemos, que no es suficiente que la norma jurídica contemple los supuestos, es decir, el hecho imponible, sino que también requiera una producción de actuar para que surja esa obligación. Y esto va a encuadrar perfectamente en supuestos normativos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la obligación tributaria, esa relación jurídica entre el Estado y el contribuyente merece ser la relación central del derecho tributario y propiamente merece el nombre de relación tributaria. ¿Sí? Como concepto básico, la relación tributaria implica esa necesidad de existir las obligaciones fiscales formales y la posibilidad sustantiva, es decir, la posibilidad del ciudadano, del contribuyente, para sufragar esas necesidades fiscales. Y de acuerdo con esta, obviamente, las condiciones en que se haya considerado o causado los tributos. ¿De acuerdo? Ahora bien, la relación jurídico-tributaria va a constituir el conjunto de obligaciones en donde van a intervenir el sujeto pasivo y el sujeto activo de relación jurídica, en el cual se vean extinguir las actividades reguladas por la propia ley tributaria. Recordemos que toda ley tributaria debe ser señalada en su totalidad cuál es el objeto del gravamen o lo que se está gravando, ¿sí? Es decir, lo que te está requiriendo el Estado para que tú cumplas con esas obligaciones. Puede ser un impuesto al valor agregado, puede ser un impuesto a la empresa, impuesto empresarial de tasa única, puede ser un impuesto sobre la renta. Eso es el gravamen. Ahora, es frecuente que se confunda el significado de relación jurídico-tributaria con el objeto del tributo.
Es decir, la finalidad del tributo se va a dar a través de la hacienda pública y va a hacer referencia a lo que la ley tributaria está grabando, ¿sí? Para ello es necesario revisar la resolución miscelánea fiscal, el Código Fiscal de la Federación y entre otras legislaciones en materia fiscal y administrativa. Por tanto, el objeto del tributo se va a definir como esa realidad económica que se pone a imposición. Lo refiero, las rentas obtenidas, la circulación de la riqueza van a ser hechos o elementos constitutivos de retención sobre impuestos sobre la renta. El consumo de bienes y servicios que están fuera de la canasta básica van a generar impuesto al valor agregado, IVA. Y desde luego, todo lo que los empresarios empiecen a emitir como ganancias, pues desde luego tendrán que hacerlo en declaraciones patrimoniales a través de las leyes fiscales y sobre todo a través del hecho imponible. De conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, establece que las contribuciones van a ser causante de acuerdo a las actividades o situaciones jurídicas de hecho que prevean las leyes fiscales y que en los lapsos que ocurran las contribuciones deben estar determinadas acorde a qué? Acorde al beneficio económico razonado, esperado en cuanto a a las operaciones que el contribuyente genere en cuanto a sus ingresos. ¿Sí? Estos ingresos pueden reducirse en costos, pueden también aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, pero siempre en aras de mejorar el posicionamiento del mercado. Por eso las contribuciones, acorde a lo que correspondan, deben estar obtenidas y presupuestadas por la ley. De la relación jurídico-tributaria establecemos que la potestad tributaria que vimos la semana anterior, recuerden que vimos la semana anterior la potestad tributaria, establece que la relación jurídica debe establecerse en un ejercicio y un agotamiento a través del proceso legislativo y de la propia expedición de leyes, por lo cual, de manera general, la ley es impersonal y es obligatoria. ¿Por qué es impersonal? Porque la ley es de observancia general. ¿Por qué es obligatoria? Porque te va a obligar a cumplir sí o sí con tus derechos y obligaciones. La relación jurídico-tributaria establece que va a surgir de una situación concreta y presupuesta, más bien prevista en la norma legal, y que esa relación jurídica atienda a los fenómenos del derecho tributario conocidos como hecho imponible y hecho generador. Por lo tanto, la relación jurídico-tributaria será el vínculo que va a unir a los sujetos de derecho que han generado consecuencias jurídicas, como van a ser consistentes en el nacimiento, modificación o transmisión y sobre todo la extinción de derechos y obligaciones en materia tributaria. Es aquí donde la relación jurídico-tributaria puede dar origen a actos jurídicos fiscales con el objeto planteamiento de identificar y diferenciar cuál es la materia jurídica entre la relación tributaria y la obligación fiscal. ¿De acuerdo? Bien. De la relación jurídico-tributaria, a veces no es suficiente que se contemple el supuesto, es decir, el hecho imponible. Requiera que se produzca ese elemento de hacer, ese elemento de actuar para que nazca la obligación tributaria. ¿Sí? Por eso la obligación tributaria nace con su fundamento en la ley y va a señalar que puede afirmarse sus condiciones atendiendo a los objetos ex lege, es decir, a lo que diga la ley, que tiene una relevancia en el campo de aplicación tributaria con la voluntad del sujeto deudor y obligado. ¿Para qué? Para que establezcamos algunas condiciones del derecho privado, como son los contratos básicos, ¿sí? Por tanto, se debe configurar que la relación jurídico-tributaria tiene por objeto el tributo, tiene por objeto el gravamen que se está propiamente imponiendo al ciudadano, al contribuyente. La obligación tributaria, como lo acabo de referir, es una condición ex lege, es decir, de la ley, en donde el sujeto activo necesariamente es el Estado, quien a través de sus órganos fiscales, de manera directa o indirecta, va a recaudar los ingresos para la federación, a fin de que, de acuerdo a su naturaleza económica, política o social, se establezca
la relación jurídica y se cumpla a cabalidad con las necesidades propias del Estado. De la obligación ex lege, se establece que en materia tributaria nace, se crea e instaura por fuerza de la ley, en donde el sujeto activo va a ser necesariamente el Estado quien a través de sus órganos que generen las obligaciones va a imponer al sujeto pasivo, es decir, al particular o contribuyente en su calidad de persona física o persona jurídico-colectiva moral, el establecimiento de esas obligaciones para ser cumplidas. ¿Sí? Por eso se afirma que la obligación tributaria le pertenece a la determinación de la ley bajo los supuestos. La obligación tributaria va a establecer esa condición de cómo el objeto y finalidad del tributo va a ser definido en realidad como esa entidad económica, ¿sí? ¿Qué características tiene la obligación tributaria? Pues desde luego todas las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, pero también en esas condiciones de cómo establecer la prestación o ciertas prestaciones a recursos básicos. ¿Para qué? Para que sean sustanciales de la obligación tributaria, ¿sí? Por eso es aquí que las características de, de esta relación tributaria atiendan a que debe ser un equilibrio, deben ser perdurables. Un equilibrio porque la hacienda pública debe guardar correspondencia entre el gasto, el presupuesto y para qué se está ejecutando ese presupuesto. Debe estar en equilibrio porque debe atenderse a las necesidades primigenias de la nación. Debe ser perdurable porque la contribución va a existir hasta cuando el Estado deje de existir, ¿sí? Es decir, el Estado, al ser una entidad inagotable, pues obviamente la propia perdurabilidad del pago de la contribución va a existir de por vida. Es coactiva porque la imposición hacia los contribuyentes se hace de forma general, formal, y nadie está exento, perdón, de cumplir con esa responsabilidad. Va a tener estas condiciones de la hacienda pública en su carácter coactivo para establecer en la teoría de la sujeción que dicta la ley y no puede imponer el pago por algo que no está establecido. ¿Sí, muchachos? Es decir, eh, estas condiciones va a dar como origen, ahora sí, que las características de la obligación tributaria, entendamos que el sujeto activo necesariamente es el Estado. ¿Para qué? Para que él recaude los ingresos de la federación en una naturaleza económico, político y social. Recordemos, es una obligación ex lege que se crea, se instaura por fuerza de ley. El sujeto activo, al ser el Estado, debe requerirle al sujeto pasivo, que es el particular, en su calidad de persona físico-moral, las obligaciones necesarias para satisfacer al gasto público. Por eso el objeto se debe mencionar que la prestación de recursos para cubrir el gasto público es sustancial en la materia tributaria. Debe establecer los propósitos para regular la economía del país, para que en su caso también revisemos los aranceles en materia de comercio exterior y en el derecho interno los efectos sociales a ciertas tendencias exigibles, como por ejemplo la exigencia de los impuestos a las bebidas alcohólicas, al tabaco, a los refrescos, a los endulcorantes, a todo lo que conllevan ultraprocesados. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, ¿quiénes son o quiénes intervienen en la relación tributaria? ¿Quiénes son los sujetos de la relación tributaria o quiénes intervienen en esta relación? Pues bien, por ministerio propio de ley, establecemos que va a ser el Estado, el ciudadano, desde un elemento justo, equitativo. Sus elementos a identificar son el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. ¿Sí? El sujeto activo, recordemos, es el Estado y este puede tener o no tener la calidad de exigir el cumplimiento de la obligación, pero el Estado, en el momento en que nace la obligación tributaria, hará exigible que la autoridad o por medio de la autoridad determine y liquide esas condiciones de cómo notificar al sujeto pasivo para establecer 30 días de crédito fiscal y de ahí de manera coercible exigir su cumplimiento. ¿De acuerdo? El sujeto activo va a corresponder a la relación tributaria que tienen
los estados de la federación misma y los municipios para condicionar esos organismos fiscales autónomos y poder ser las bases para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución a través de las oficinas de Hacienda General, ¿sí? Por lo tanto, hay organismos recaudadores, como lo dije hace unos momentos, como es el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el propio SAT, para que te requieran esos pagos y, desde luego, puedas concluir con tus obligaciones fiscales. En este contexto, el propio artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, a tenor en su párrafo tercero, establece que le va a corresponder a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición que se exprese en contrario, y que sean las autoridades fiscales quienes deban hacer a determinación que los contribuyentes proporcionen la información necesaria dentro de los 15 días a la fecha de causación. Es así que la relación tributaria va a surgir de un presupuesto de derecho que en la actualización del propio ciudadano va a dar condición de nacer o emanar derechos y obligaciones para ambos, tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo, y que se establezcan los mecanismos necesarios de correspondencia para requerir los pagos contribuyentes. ¿De acuerdo? Ahora, el sujeto activo de la obligación tributaria le va a corresponder el papel de la facultad de exigir la obligación, es decir, el sujeto activo son la federación, los estados y los municipios. Es así que el estado en esa exigencia tiene facultades para, de acuerdo a su administración pública federal, estatal y municipal, corresponder a los gastos públicos. Hay algunas exigencias entre los sujetos activos, sí, porque estos deben operar bajo la perspectiva de cómo establecer o cómo llevar a cabo las bases para la liquidación y cumplimiento a través de los procedimientos administrativos de ejecución, el famoso PAE. ¿Sí? Aquí ejemplos de organismos que pueden ser facultados para dar las bases de liquidación y llevar a cabo PAEs, pues ya los dije, el SAT, el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit. ¿Sí? Por tanto, el sujeto activo de la relación jurídica es el Estado a través de la federación o de los municipios o de las propias entidades federativas y de la propia Ciudad de México, que además pueda ser un ente referente en cuanto a esta condición de los organismos autónomos. ¿Sí? Nuestra legislación, desde luego, no hace referencia a una clasificación de sujetos pasivos, que este es el siguiente sujeto de la relación jurídica, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo va a entenderse como ese responsable principal o directo en virtud de que se le llame contribuyente y que pueda tener responsables solidarios a categoría que englobe cualquier condición de responder a las legislaciones. ¿Sí? El sujeto pasivo es quien va a realizar el hecho generador o bien quien percibe los ingresos de los cuales va a incrementar su patrimonio para el pago directo de la contribución o de los adeudos que tenga. ¿Sí? El sujeto pasivo responde a la categoría de contribuyente, repito, es quien va a realizar el hecho generador y quien percibe de sus ingresos para que de manera directa beneficien o incrementen su patrimonio. ¿Sí? A manera de ejemplo, quien obtiene un ingreso puede ser mediante los salarios, la renta de inmuebles, los honorarios por servicios profesionales o las ganancias sobre negocios jurídicos. Y estos deben de estar en la optatividad de causar ¿qué? Impuestos, jóvenes. ¿Sí? Por tanto, puede haber sujetos pasivos solidarios solamente cuando la ley lo exprese determinadamente. ¿Sí? Esa responsabilidad solidaria debe consistir en atribuir a persona distinta al sujeto pasivo la obligación de pagar la prestación fiscal. No es una transmisión de deudas, no es una conmutación, no es una sucesión. Puede haber excepciones o casos excepcionales en donde sujetos pasivos solidarios contribuyan bajo las hipótesis que den las leyes mexicanas a contribuir la responsabilidad del sujeto pasivo principal. ¿Sí? Ahora, son responsables solidarios quienes, de acuerdo al artículo 26
de la ley, perdón, del Código Fiscal de la Federación, los retenedores y las personas quienes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes. Las personas que estén obligadas a pagar pagos provisionales a cuenta o por cuenta del contribuyente. Liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a su sociedad o liquidación de quiebra, ¿sí? Y entre otras condiciones. Ahora bien, hay que establecer que dentro de la obligación tributaria o de los sujetos de la obligación tributaria se va a derivar el hecho generador y el hecho imponible de la obligación fiscal. Para ello establecemos que el hecho imponible va a condicionarse a través de este contexto de cómo sus características establecen que se contengan en la ley, que se establezcan las condiciones de sujeto activo y sujeto pasivo, el objeto que describa la obligación. Pero es importante determinar que para nuestra disposición y de acuerdo con el nacimiento de la obligación tributaria, los ingresos constituyen la mayor parte de funcionamiento del país. Por tanto, la potestad tributaria que radique en el Poder Legislativo a modo de crear el hecho imponible es por excelencia manifestar y ejercer la potestad tributaria, porque de acuerdo con el proceso legislativo es la Cámara de Diputados quien constituye todo lo referente a la materia legislativa en condiciones de contribuciones. El hecho imponible corresponde a la situación jurídica de hecho que los legisladores hayan seleccionado o establecido para que la ley sea situación de contenido económico y establecerse en un elemento formal. ¿Cuáles son los elementos esenciales del hecho imponible? Pues el objeto, el sujeto y la tasa o bien la tarifa, ¿sí? Entonces, el hecho imponible, de acuerdo con su estructuración, va a establecer a esas condiciones hipotéticas normativas o de incidencia que se señalan en las legislaciones, que su realización para el nacimiento va a dar lugar a la obligación fiscal, ¿sí? Que en materia se debe realizar en la vida real esas hipótesis normativas. Por tanto, van precedidas también de un mandato en lo que el sujeto pasivo debe observar para adquirir las obligaciones fiscales que señalen la norma jurídica. Hay una sanción por medio del control de la autoridad fiscal en el caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales. Por tanto, cuando el hecho imponible debe estar generado como una condición abstracta en la ley, debe tener su aspecto legal. ¿Por qué? Porque toda hipótesis o incidencia, al estar plasmada en la ley, debe describir los aspectos de base o parámetro que se están grabando y que se deben cumplir esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Tiene aspecto personal porque esta hipótesis también determina cuál es el sujeto o el elemento subjetivo de derecho en la obligación tributaria. El nexo de causalidad entre esas condiciones de los hechos jurídicos a aplicar y sobre todo cómo estamos estableciendo esos elementos de las leyes fiscales. En un aspecto material, el legislador seleccionará qué hechos imponibles van a ser tributariamente relevantes de acuerdo o acorde a los ingresos que se perciben, al número de propiedades o posesiones de bienes, o bien los actos jurídicos señalados o generados a través del consumo de bienes o producción de los mismos, ¿sí? Los aspectos temporales del hecho imponible, pues desde luego generarán que el legislador señale el momento en donde ha de estimarse el hecho generador y sobre todo que esos hechos imponibles puedan clasificarse en instantáneos o bien periódicos. El hecho imponible, desde un concepto general, es el momento de creación de la obligación jurídica, es decir, el acto concreto de la realidad de la vida y la circunstancia que abstractamente define el legislador a través de identificar ese señalamiento existente y real a casos concretos, ¿sí? Y sobre todo que sean los parámetros para los cuales desde el elemento objetivo la situación base se tome en cuenta para el establecimiento del tributo. Desde un elemento subjetivo, el hecho imponible puede estar por completo sin la intervención del sujeto de derecho, pero necesariamente vinculado con el sujeto activo. Ahora, desde un elemento espacial,
Recordemos que se debe precisar el ámbito geográfico para observar el surgimiento de la obligación jurídica. Esto lo establece quizá algunas legislaciones como es el impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta en su artículo primero señala en dónde los contribuyentes residen para establecer los ingresos, ¿sí? El elemento temporal es relevante en cuanto al surgimiento de la obligación tributaria porque el legislador establece el valor y la manera en que juega el tiempo de los hechos imponibles, es decir, la importancia que debe darse al momento de la obligación, del nacimiento de la obligación, como fenómeno, incidencia o exención. Desde luego, el hecho imponible tiene que establecerse en previsión de ley, acorde al 31 constitucional, fracción cuarta, circunstancias por las cuales el hecho generador constituya la hipótesis llamada supuesto o hecho jurídico como parte del nacimiento de la obligación tributaria y la determinación del nacimiento de la ley. ¿Ok? Por tanto, el hecho imponible y el hecho generador van a dar luz a la exigencia del vínculo jurídico que es el cumplimiento de la prestación pecuniaria, ¿sí? El nacimiento de la obligación tributaria reconoce que de acuerdo a las obligaciones fiscales y de conformidad con la norma jurídica, el sujeto pasivo reconoce que debe contribuir al sujeto activo y que en este caso se deben contemplar cuáles características hay que determinar. ¿Para qué? Para que el sujeto de derecho distinga la deuda impositiva, determine la ley aplicable, practique la evaluación de rentas o bien de bienes grabados y hacer referencia a lo que el crédito fiscal surja. Fijar las sanciones aplicables en función de la ley vigente cuando se incumpla con esta ley. La obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas de hecho, sí, que ya están previstas en las leyes fiscales y que en materia fiscal coincida con la exigibilidad como una parte natural de exigencia. ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora, establecer ya los elementos de la obligación tributaria, vamos a marcar que la deuda, desde luego, tiene varios elementos para ser extinguida, ¿sí? En estos supuestos, la mayor forma de extinguir obligaciones, pues es el pago. Finalmente, el pago es la forma más dúctil y más concreta de extinguir obligaciones. Es la forma por excelencia para cumplir cuando precisamente se perfecciona el tipo de obligación. Ajá. Es decir, consiste en la cantidad de vida que se ha requerido por parte del fisco. ¿Para qué? Para que tú cumplas con tus obligaciones. En estos elementos, desde luego, hay elementos de prescripción por las cuales también se puede extinguir la obligación. Y esto lo prevé el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que un mecanismo de extinción del crédito fiscal es atender la pérdida de la facultad de las autoridades fiscales y que mediante un proceso administrativo de ejecución se señale el término de 5 años para que prescriban esas obligaciones fiscales. Por otra parte, hay que entender que en materia de restricción, de prescripción, se debe señalar que el derecho subjetivo presupone un derecho presupuestado a través del elemento personal, pero que la prescripción extingue de alguna manera efectiva y va a impedir que el deudor pague voluntariamente ya una deuda prescrita. ¿De acuerdo? El plazo de la prescripción, recordemos que de acuerdo con la herramienta de seguridad jurídica, debe contenerse el sujeto pasivo, el sujeto activo, la obligación y, desde luego, la inactividad del sujeto activo, es decir, la inactividad del Estado para requerir esa normatividad, a través de la normatividad, el pago de esa obligación. Puede haber condiciones de incumplimiento, sí, pero también el Estado tiene la obligación de compensarte. Es decir, la compensación va a determinar que las autoridades fiscales pudieran incurrir también en una forma no muy jurídica o no muy legal para gravar tus impuestos y que incluso las razones fiscales por las cuales no sean válidas comprendan un precepto en donde tú debas extinguir tu deuda, ¿sí? Que las cantidades no sean claras, que los créditos fiscales no vayan acordes a la compensación, entre otras condiciones. ¿De acuerdo, muchachos? La condonación.
La condonación también es un acto que te libera para que tú no pagues impuestos. La condonación debe establecerse a través de perdonar la deuda. Es un sinónimo de perdonar la deuda, pero no es así de fácil, ¿no? La condonación, desde luego, en un supuesto previsto de acuerdo a tesis jurisprudenciales, no transgrede el principio de equidad tributaria, sino también debe ser como una forma en donde la federación, al verte a lo mejor en un estado de indefensión o al verte en un estado de vulnerabilidad, pueda condonarte tu deuda. La anulación y la revocación de los impuestos resultan procedentes y sobre todo las autoridades fiscales al emitir créditos dan como resultado que la comprobación puede implicar, en términos del artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, que los créditos puedan impugnarse, puedan decidirse que ya están extintos. ¿De acuerdo? La caducidad, pues desde luego la caducidad es esa pérdida por el lapso del tiempo y la actividad o la nula actividad de la autoridad fiscalizadora, establecer que la prescripción de un crédito fiscal ha fenecido o bien ha sido autodeterminado por el contribuyente. La cancelación, desde luego, la cancelación de créditos fiscales lo señala el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, en donde solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede cancelar los créditos fiscales por cuentas al deudor bajo los criterios de incosteabilidad o bien insolvencia. ¿Sí? Estos parámetros deben considerarse para momentos quizá en donde tus empresas puedan entrar a concurso de quiebra o bien tu estabilidad financiera no te genera. ¿Sí? Es decir, eh, vamos a establecer condiciones que la extinción de pago pueden ser lisos y llanos a plazos o en especie, que el pago a prescripción de deudas tributarias fenece a los 5 años por regla general. ¿Sí? Cuando se interrumpe el cómputo de las prescripciones tributarias, bueno, pues de acuerdo con el reconocimiento del cobro de deudas o bien por parte de estos. ¿Sí? Bien, la condonación, pues desde luego recuerden que es un acto de liberar al acreedor para perdonar su deuda con respecto del Estado. Bien, la caducidad implica la pérdida por el paso o el lapso del tiempo de inactividad de la autoridad fiscalizadora. Es decir, muchachos, vamos cerrando la sesión y hay que entender que nosotros, en materia tributaria, al ser un vínculo jurídico en la cual se exige que el sujeto activo cumpla con el sujeto activo, perdón, una condición necesaria de carácter pecuniario, establece que el derecho fiscal en sus elementos recaudadores va a establecer qué condiciones van a generar esta obligación tributaria. ¿Sí? Pues hasta aquí llego con la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Quedo atento a sus comentarios y desde luego regálenme un like en el canal. Les deseo un excelente día, tarde, noche, según en el horario donde nos veamos. Hasta pronto.